Alice fue al pueblo natal de su prometido para descubrir por qué ocultaba su pasado, pero inesperadamente terminó descubriendo una verdad impactante sobre ella misma. Hola, queridos oyentes. Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos están escuchando. Y mientras tanto, comenzamos con una nueva historia. No olviden dar like y suscribirse al canal. Les deseamos un momento agradable con nosotros. Alice estaba sentada en su mesa de vidrio, en una oficina de esquina donde los ventanales panorámicos dejaban ver la ciudad que despertaba bajo la luz del sol. Fingía concentrarse en una presentación para un cliente importante, pero sus pensamientos giraban una y otra vez en torno a la misma pregunta, como una mosca insistente que no puedes ahuyentar. ¿Quién es realmente Maxim, el hombre con el que ha salido durante 6 meses y con quien planea casarse? Los rayos del sol jugaban sobre su cabello rubio, cuidadosamente recogido en un moño bajo, y se reflejaban en una costosa pulsera que le habían regalado sus padres adoptivos por su cumpleaños. Alice se alisó mecánicamente la blusa blanca de diseñador y volvió a clavar la vista en el monitor, donde la presentación inacabada de una campaña publicitaria seguía congelada. Era para una casa de joyería. El amor no conoce límites, decía el eslogan que ella misma había ideado para la nueva colección de anillos de boda. Qué ironía, pensó mientras se recostaba en su silla ergonómica. El amor realmente no conoce límites, pero ¿qué se puede hacer cuando la persona que amas ha construido muros tan altos a su alrededor que parece imposible atravesarlos? El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Maxim apareció en la pantalla. Hola, mi sol. ¿Cómo va el trabajo hoy? Nos vemos a las 8 en nuestro café. Alice sonrió a pesar de la ansiedad que la perseguía. Maxim siempre sabía cómo derretir el hielo de su corazón con palabras simples y sinceras. Escribió rápidamente: Te extraño. Nos vemos. Pero incluso al enviar ese mensaje, no podía deshacerse de la sensación de que su relación era como una hermosa vidriera, detrás de la cual se escondía un vacío inquietante. Durante la pausa del almuerzo, Alice se encontró con Xenia, su mejor amiga desde los tiempos de universidad, en un pequeño restaurante cerca de la oficina. Xenia era abogada de familia y tenía un don casi inquietante. Podía ver a través de las personas. A veces eso daba miedo, pero otras veces ayudaba mucho. Tienes la cara de alguien que tiene que elegir entre el cielo y el infierno, dijo Xenia, observándola por encima de su taza de café. ¿Qué pasó con tu príncipe de brillante armadura? Alice giraba una cucharita de plata entre los dedos, dejando pequeños círculos húmedos sobre el mantel. Xiusha, ¿tú sabes mucho sobre tu esposo? ¿Te refieres a su familia, infancia, amigos? Más de lo que quisiera. Xenia soltó una carcajada. Igor habla tanto que hasta sé cómo su abuelo pescaba carpas en el estanque del pueblo cuando era niño. ¿Por qué lo preguntas? Porque yo no sé casi nada de Maxim, admitió Alice en voz baja. Nunca habla de sus padres. Evita conocer a los míos. No menciona su infancia. Es como si hubiera nacido ya adulto hace 32 años. Xenia frunció el ceño, dejando la taza sobre el platillo. Alice, llevan medio año juntos y están planeando una boda. Eso no es normal. Es muy extraño. Lo sé, dijo Alice, levantando la vista por fin. Pero cada vez que intento hablar de su pasado, él cambia de tema o dice que no le gusta vivir en el pasado. Y hace poco noté que ni siquiera muestra fotos. Ninguna. ¿Intentaste insistir? Preguntó Xenia, inclinándose hacia ella. Mira, las personas tienen traumas familiares, secretos. A veces simplemente no están listos para hablar. Quizás, murmuró Alice con cierta duda, pero a veces siento que me enamoré de un fantasma, guapo, encantador, pero un fantasma. Esa noche, Alice llegó 15 minutos antes al restaurante Provenza para ordenar sus pensamientos. Era su lugar habitual de encuentro. Acogedor, con luces tenues y música suave. Las parejas hablaban en voz baja, sumergidas en su mundo. Maxim apareció puntualmente. Como siempre, impecable,
con una camisa oscura y jeans que resaltaban su silueta atlética. Sus ojos grises brillaron al ver a Alice, y por un momento ella olvidó todas sus preocupaciones. «Hola, preciosa», dijo él, inclinándose para besarle la mejilla. Olía a frescura, con un ligero toque amaderado de su colonia favorita. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó ella, mirándolo mientras se sentaba frente a ella. «Bien», respondió Alice, «pero hoy no quiero hablar de trabajo». «Como tú digas», sonrió él tomando el menú. «¿Hablamos de nosotros? ¿Del futuro?». Alice respiró hondo. «Estamos planeando una boda, y aún no he conocido a tus padres. Ni siquiera sé sus nombres». Maxim se congeló por un instante, con el menú aún en las manos. Alice notó cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. «Alice, todos tenemos cosas de las que preferimos no hablar», dijo sin mirarla. «Mi familia es un tema complicado». «¿Pero por qué?», insistió ella. «¿Qué puede ser tan complicado como para no poder hablar de tus padres? ¿Están vivos? ¿Dónde viven?». Maxim dejó el menú lentamente sobre la mesa. La miró con una expresión que ella nunca le había visto. No era tristeza ni enojo, era puro agotamiento. «Créeme, Alice, hay cosas que es mejor dejar enterradas en el pasado. Mi familia y yo no somos cercanos. Prefiero no hablar de eso». «No ser cercanos no significa que no existan», dijo ella en voz baja. Alice se opuso, sintiendo cómo su irritación crecía con cada palabra. «Max, vamos a ser marido y mujer. ¿No tengo derecho a saber de dónde vienes?». El camarero llegó para tomar el pedido, y Maxim se apresuró a elegir los platos con un alivio evidente. Alice pidió una ensalada, aunque no tenía apetito en absoluto. La atmósfera en la mesa se volvió tensa, como si un muro invisible hubiera crecido entre ellos. «Alice, no arruinemos la noche», pidió Maxim cuando el camarero se alejó. «Te prometo que te contaré todo, solo que ahora no». «¿Y cuándo?», preguntó ella. «¿Después de la boda? ¿Cuándo tengamos hijos?». «Maxim, me parece que estás ocultando algo, y eso me asusta». Maxim se frotó la frente con la mano. En ese gesto había algo doloroso, casi insoportable. «No estoy ocultando nada, solo que mi familia vive lejos. Casi no hablamos. ¿Por qué querrías conocer a personas que no juegan ningún papel en mi vida?». «Porque te crearon», susurró Alice. «Porque quiero entender de dónde viene el hombre al que amo». La cena transcurrió en un silencio denso. Maxim intentó mantener una conversación ligera. Contó chistes del trabajo, pero Alice percibía la falsedad en cada una de sus palabras. Al regresar al apartamento de ella, decidió intentar otro enfoque. Maxim fue al baño. Alice se quedó en la sala, cambiando canales sin mirar la pantalla realmente. El teléfono de él estaba sobre la mesa de centro, frente al televisor, y en ese preciso instante la pantalla se iluminó con un mensaje entrante. «Max, bueno, ¿cuándo mandarás dinero? Los niños tienen hambre y no tengo nada. No puedo esperar más». «Anka». Alice sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Su corazón empezó a latir tan fuerte que creyó que se escuchaba en toda la casa. «¿Anka? ¿Quién es Anka? ¿Y por qué le pide dinero a Maxim? ¿Para los niños?». El sonido del agua en el baño cesó. Alice se alejó del teléfono de inmediato, pero su mente giraba como hojas secas en un torbellino. ¿Maxim tiene hijos? ¿O es su hermana? Pero entonces, ¿por qué nunca la mencionó? Maxim salió del baño, secándose el cabello con una toalla. Al ver el teléfono, lo tomó de inmediato. Alice observó cómo leyó el mensaje, cómo su rostro se oscureció, cómo tecleó rápidamente una respuesta. «Maxim», lo llamó. Él se sobresaltó, como si hubiera olvidado que ella estaba allí. «¿Sí, amor? ¿Quién es Anka?». Un silencio denso, espeso, como la niebla antes de una tormenta. Maxim colocó el teléfono sobre la mesa, despacio. Se giró hacia Alice. Ella vio algo nuevo en sus ojos. Miedo. «¿Leíste mis mensajes?», preguntó en voz baja. «Entró mientras estabas en el baño. Lo vi sin querer». Alice se levantó del sofá. «Maxim, ¿tienes hijos?».
Number, respondió rápido. No tengo hijos. Entonces, ¿quién es Anka? ¿Y por qué te pide dinero para los niños? Maxim caminó hacia la ventana. Se quedó mirando la ciudad iluminada, tenso como si se preparara para una batalla. Es mi hermana, dijo al fin sin volverse. Mi hermana menor. Tiene 2 hijos y está en una situación difícil. ¿Tu hermana? Repitió Alice. Pero tú dijiste que no tenías familia. No dije que no la tenía. Dije que no somos cercanos, pero le ayudas con dinero. Maxim se giró bruscamente. En sus ojos había un dolor que ya no podía esconder. Alice, créeme, no quieres conocer a mi familia. Por favor, créeme, yo no quiero que la conozcas. Maxim, estamos planeando una boda. ¿Cómo puedes decirme que no debería conocer a tu familia? Porque, soltó de golpe, no son como tus padres. Y de inmediato se arrepintió de haberlo dicho. Lo siento, no quise decir... Alice se acercó a él. Maxim, ¿de qué estás hablando? Él bajó la cabeza, y por primera vez en 6 meses de relación, Alice lo vio verdaderamente vulnerable. Tú creciste en una casa hermosa, con padres amorosos, tienes una educación prestigiosa, una carrera exitosa, estás acostumbrada a cierto nivel de vida, a un círculo de amigos, y yo vengo de otro mundo, Alice, y no quiero que veas de dónde vengo. La rabia de Alice se desvanecía, reemplazada por una creciente confusión. Maxim, el hombre fuerte y seguro de sí mismo, ahora parecía un niño perdido. Maxim, no me importa de dónde vienes, dijo suavemente. Yo te amo a ti, no a tu origen. Eso es fácil de decir, respondió con una sonrisa amarga. Pero cuando veas la realidad... ¿Qué realidad? Alice le tomó las manos. ¿Qué podría ser tan terrible en tu pasado? Él la miró con una mezcla de ternura y desesperación. Prométeme que me darás tiempo. Promete que no insistirás. ¿Cuánto tiempo? Un poco, solo un poco. Alice quería decirle que no. Quería exigir respuestas en ese mismo instante, pero algo en su voz la detuvo. Asintió, aunque por dentro ya había tomado una decisión silenciosa, firme. Esa noche, mientras Maxim dormía a su lado, respirando tranquilo en la oscuridad, Alice permanecía despierta. Pensaba en el mensaje, en los niños, en ese miedo extraño que había visto en los ojos del hombre que amaba. ¿Qué puede hacer que alguien sienta tanta vergüenza de su familia? Y lo más importante, ¿tiene ella derecho a conocer la verdad, si él aún no está listo para contarla? A la mañana siguiente, Maxim salió temprano, diciendo que tenía una reunión con un cliente. La besó antes de irse y prometió preparar la cena esa noche, pero sus ojos todavía estaban turbios, y su sonrisa forzada. Alice se quedó sola. Alicia encendió su portátil y, por primera vez en los 6 meses que llevaba con Maxim, intentó encontrar alguna pista sobre él en Internet. Redes sociales, portales profesionales, incluso páginas de citas. Nada. Un vacío absoluto, como si ese hombre no hubiera existido antes de conocerla. Pero, entre los documentos que Maxim le había dejado una vez para tramitar un pase al edificio de oficinas, descubrió una dirección de registro, una aldea diminuta, a 3 horas en coche de la ciudad. Alicia se quedó mirando esa línea durante mucho rato. Dentro de su mente comenzaba a formarse un plan temerario. Si Maxim no quería hablar de su pasado, ella misma lo descubriría. Al fin y al cabo, ¿no tenía derecho a saber con quién pensaba casarse? El amanecer se filtraba entre las persianas, dibujando franjas doradas en el dormitorio, cuando Alicia finalmente tomó su decisión. No había dormido en toda la noche, imaginando decenas de escenarios sobre lo que Maxim podría estar ocultando. Cada uno más inquietante que el anterior. Tal vez era un hombre casado que escondía a su familia, o tenía un pasado criminal, o peor aún, era un mentiroso patológico divirtiéndose con una ingenua de familia adinerada. Maxim dormía a su lado, con el brazo extendido hacia el lugar que ella solía ocupar. Incluso en sueños, su rostro no mostraba paz. El ceño fruncido, los labios apretados,
como si ni en el reino de Morfeo dejara de proteger un secreto doloroso. En ese perfil inmóvil aún se adivinaba la firme línea de la mandíbula que tanto la había atraído en sus momentos de intimidad, pero que ahora parecía un muro infranqueable. Con sumo cuidado, Alicia se deslizó fuera de la cama para no despertarlo y caminó de puntillas hasta el salón. El parqué estaba helado bajo sus pies descalzos. Casi sin pensar, se puso unas suaves zapatillas de casa, regalo de Maxim la semana anterior. Incluso en los pequeños gestos mostraba atención. Pero, ¿por qué se negaba a compartir lo más importante? ¿Su pasado? El portátil estaba abierto en la página con el horario de autobuses hacia Sosnovyï Bor, el pueblo donde, según los papeles, Maxim estaba registrado. 3 horas en un autobús común. Salida, 9 de la mañana. Si se daba prisa, podría comprar el billete y llegar antes del mediodía. ¿Qué estoy haciendo?, pensó, pero apartó esa duda de inmediato. Se sirvió un café de la máquina automática que él le había regalado por su cumpleaños. El aroma amargo le dio fuerzas. Tenía derecho a conocer la verdad sobre el hombre con el que planeaba pasar su vida. Más aún, tenía la obligación de saberla. En media hora estuvo lista. Eligió ropa sencilla, vaqueros, camiseta blanca y chaqueta ligera. Aún así, su aspecto seguía siendo elegante gracias a la calidad de las telas y el corte impecable. El espejo del pasillo reflejaba a una mujer cuidada, acostumbrada a la comodidad y la belleza. Se preguntó cómo se vería en el mundo del que venía Maxim. Guardó en su bolso los documentos, dinero y un termo con café. Su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo desde la cama. Pero Maxim seguía dormido, agitándose a veces y murmurando algo incomprensible. En la puerta del dormitorio se detuvo un segundo, observando al hombre que amaba y en quien no confiaba del todo. La estación de autobuses la recibió con el bullicio matinal y una mezcla de olores, gases de escape y pan recién horneado del kiosco de la entrada. Pasajeros apresurados cargaban bolsas y maletas, conductores bebían té de sus termos, vendedores ambulantes ofrecían comida para el camino. Alicia compró su billete a una cajera somnolienta que la miró con sorpresa. «¿A Sosnovyï Bor?», repitió la mujer ajustándose las gafas que se le escurrían. «¿No se habrá equivocado? Solo van allí veraneantes en pleno verano, y ni siquiera muchos. Es un lugar olvidado por Dios». «No me equivoqué», respondió Alicia, cortante, y se dirigió hacia los autobuses. El vehículo que la esperaba era viejo, con pintura azul desconchada y asientos agrietados, un contraste total con sus habituales traslados en taxi o en su propio coche. El olor a gasóleo y tapicería envejecida la golpeó de inmediato. Se sentó junto a la ventana. Había pocos pasajeros. Una anciana con una bolsa enorme repleta de víveres, un hombre de mediana edad con ropa de trabajo y un adolescente absorto en su teléfono. Todos parecían pertenecer a un mundo completamente ajeno al suyo. El autobús arrancó con un resoplido de humo negro y Alicia apoyó la cabeza contra el cristal, observando cómo los bloques de la ciudad daban paso a zonas industriales y luego a campos infinitos y bosquecillos. La carretera serpenteaba entre colinas salpicadas de abedules que ya empezaban a amarillar, anunciando el otoño. Pasaron granjas abandonadas, casas torcidas con ventanas tapiadas y aldeas ocultas entre jardines exuberantes. «¿Y si me estoy equivocando?», pensó Alicia, viendo pasar aquel paisaje desconocido. Tal vez Maxim tenía razón, y había cosas que era mejor no tocar jamás. Pero ¿cómo se puede construir una relación basada en el silencio y las medias palabras? Los recuerdos de la noche anterior surgieron en la mente de Alice como escenas de una película. El miedo en los ojos de Maxim cuando ella preguntó por el banco, sus palabras esquivas acerca de no querer hablar de su familia. ¿Qué clase de pasado tan oscuro podía tener como para preferir mentirle a la mujer que amaba? ¿Y por qué, al mencionar a su familia, su mirada se llenó de un dolor tan profundo, como una herida vieja que nunca termina de sanar? El teléfono vibró. Un mensaje de Maxim apareció en la pantalla. «Buenos días, Sol. ¿Ya estás en el trabajo?
He estado pensando en nuestra conversación de anoche. Perdona si te hice sentir mal. Alice se quedó mirando el mensaje durante un largo rato, sin saber qué contestar. Mentir diciendo que estaba en la oficina o admitir que se dirigía a descubrir sus secretos. Al final escribió: «Todo bien. Hablamos en la noche». Luego apagó el sonido del teléfono. La mentira le pesaba, pero la verdad le resultaba aún más difícil de enfrentar. El autobús se detuvo a repostar en una cafetería de carretera y los pasajeros bajaron para estirar las piernas. Alice compró una botella de agua y un sándwich, aunque el hambre estaba completamente ausente. Los nervios le comprimían el estómago como un puño de hierro y la boca le sabía a ansiedad. En el interior del local sonaba música pop vieja y, en la mesa de al lado, dos camioneros discutían a gritos sobre el precio de la gasolina. ¿Vas muy lejos?, preguntó una mujer mayor al sentarse frente a ella. «Al bosque de pinos», respondió Alice con cautela. «Ah», musitó la mujer, examinando con curiosidad la ropa cara de Alice. «¿Vas a visitar parientes? Es raro que alguien vaya al pueblo vestida así». «¿Algo así?», Alice respondió con evasivas. «Algo así». «Viví allí 30 años», continuó la mujer, claramente con ganas de charla. «Es un pueblo pequeño. Todos se conocen. Quién nació, quién murió, quién tiene problemas. ¿Cuál es el apellido de tus familiares?». Alice dudó. Por un lado, esta mujer podría conocer a la familia de Maxime. Por otro, no quería revelar el motivo real de su viaje. «Los Severov», dijo al fin. El rostro de la mujer cambió de inmediato. Su expresión se volvió recelosa y por un instante se asomó en su mirada algo parecido a la compasión. «¿Los Severov? ¿Y tú quién eres para ellos?», preguntó con tono desconfiado. «Conocida», contestó Alice con voz seca, sintiendo que acababa de caer en una especie de trampa. «Ya veo». La mujer asintió lentamente y no dijo nada más, pero de vez en cuando lanzaba miradas furtivas a Alice, como si estuviera estudiando a una criatura extraña. La última hora del viaje fue una tortura. Alice intentó leer un libro en su teléfono, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Sus pensamientos iban y venían, atrapados entre la esperanza de descubrir la verdad sobre Maxime y el temor de lo que pudiera encontrar. ¿Y si él tenía razón y era mejor no escarbar en su pasado? El paisaje cambiaba por la ventanilla, los campos parecían cada vez más descuidados, las casas más escasas y pobres, el pueblo que cruzaron parecía detenido en el tiempo, como si los últimos 20 años no hubieran pasado por allí. Cercas torcidas, pintura descascarada en las contraventanas, huertas con vegetales raquíticos. El pueblo de Sosno Vibor la recibió con una escena desoladora: casas inclinadas, caminos rotos y una atmósfera de abandono. La parada de autobús era una caseta de hierro con los vidrios rotos. Cerca crecía un abedul escuálido. En las paredes colgaban anuncios descoloridos de venta de vacas y búsqueda de trabajo. Varios vecinos bajaron del autobús, todos vestidos con ropa de trabajo, rostros cansados. Nadie le prestó atención a Alice, que permanecía en medio de la plaza polvorienta con un termo en la mano y un bolso colgado del hombro. De pronto se sintió fuera de lugar. Su ropa urbana, su manicura cuidada y su peinado contrastaban de forma violenta con la realidad que la rodeaba. Incluso el aire parecía distinto, denso por el polvo y el olor a estiércol de una granja cercana, pero fresco, sin el veneno del humo de los autos. ¿Dónde estoy? Zrenia. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Primero necesitaba encontrar la casa de los Severov. Se acercó a un hombre de mediana edad que reparaba una cerca cerca de la última casa. «Disculpe», le dijo, «¿podría indicarme dónde viven los Severov?». El hombre se enderezó y la miró de arriba a abajo. En su rostro se leía sorpresa y desconfianza, como si tratara de entender qué hacía una señorita de ciudad en aquel rincón olvidado del mundo. «¿Los Severov?», repitió, dejando a un lado el martillo. «¿Y tú quién eres para ellos?». «Una conocida», repitió Alice su historia. «¿Conocida?». El hombre negó con la cabeza y esbozó una sonrisa irónica.
Los Severov no tienen conocidos en la ciudad, y mucho menos tiempo para eso. Viven como ratones de iglesia. ¿Qué pasa con ellos? Preguntó Alice, con cautela. El hombre dudó. Parecía pensar si debía seguir hablando con aquella extraña. Por allí, a la vuelta, dijo al fin, señalando una calle cubierta de maleza. Portón azul. Pero no sé si vas a encontrar a alguien. Vera Ivanovna está en el huerto desde la mañana, y Anka, quién sabe, siempre anda por ahí con los niños. Cuando mencionó el nombre de Anka, el corazón de Alice dio un vuelco. ¿Anka? ¿Quién es ella? Ella preguntó, intentando mantener un tono indiferente. ¿La hija menor con sus hijos? ¿Su esposo la dejó y así sufre sola? Maxim trabaja en la ciudad, respondió el hombre. Rara vez viene, rara vez manda dinero, y cuando lo hace no es mucho. Alicia dio las gracias y siguió en la dirección que le habían indicado, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Entonces, ¿era cierto? ¿Maxim realmente era de allí? ¿Y tenía una hermana llamada Anka que vivía con los niños y le pedía dinero? Hasta ese momento su historia era verdadera, pero entonces, ¿por qué tenía tanto miedo de que ella lo descubriera? Las casas del pueblo se alzaban sobre parcelas amplias, separadas por cercas torcidas y senderos cubiertos de maleza. La mayoría de los edificios parecían no haber sido reparados en décadas. Pintura descascarada, techos combados, ventanas remendadas con cinta adhesiva. Entre las casas crecían manzanos y abedules viejos, y en los huertos se veían parterres con hortalizas tardías. Aquí y allá, ropa colgaba secándose en cuerdas. Aquel cuadro de vida doméstica contrastaba fuertemente con la sensación general de abandono. El portón azul resultó ser una estructura de hierro apenas colgada de sus bisagras. Alguna vez fue azul, sí, pero ahora era una mezcla extraña de óxido y restos de pintura. Detrás del portón se veía una casa de un solo piso, algo mejor que las vecinas, aunque igual irradiaba pobreza y descuido. El techo era nuevo, al parecer recién colocado. Alicia pensó que quizás eso había sido obra de Maxim. Empujó el portón. Crujió con tal fuerza que podría haber despertado a los muertos. Un perro flaco salió corriendo del granero y comenzó a ladrar. No parecía agresivo, más bien ladraba por costumbre. «Silencio, ardilla», se escuchó una voz femenina. Una mujer de unos 50 años salió de la casa. Llevaba una bata gastada y botas de goma. «¿Y tú quién eres?», preguntó. Alicia se quedó congelada. Frente a ella estaba una mujer de rostro cansado, cabello recogido en un moño y ojos amables, aunque desconfiados. En aquellos ojos, en la forma de su cara, en la postura orgullosa de su cabeza, Alicia reconoció los rasgos de Maxim. La misma espalda recta, el mismo aire orgulloso, solo que golpeado por una vida dura. «Hola», dijo Alicia, acercándose. «¿Es usted Vera Ivanovna?» «Soy yo», confirmó la mujer, sin ocultar su sorpresa. «¿Quién eres tú? ¿Qué te trae por estos lados?» «Me llamo Alicia. Soy amiga de Maxim». El rostro de Vera Ivanovna cambió de inmediato. La desconfianza se transformó en miedo. Luego, casi con pánico, se agarró la bata con fuerza y dio un paso atrás. «¿Maxim?», repitió con voz temblorosa. «¿Qué Maxim?» «Maxim Severov. ¿Su hijo?» La mujer guardó silencio tanto tiempo que Alicia comenzó a dudar. ¿Y si se había equivocado de familia? ¿Y si había otro Severov? «Dios mío», murmuró finalmente Vera Ivanovna. «¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo pasó esto?» «Lo siento. No entiendo», dijo Alicia. «Maxim y yo estamos saliendo. Vamos a casarnos». Vera Ivanovna se llevó la mano al pecho y se dejó caer pesadamente sobre un banco viejo al lado del porche. «¿Casarse?», susurró, y en su voz se escuchó puro horror. «¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo exactamente?» «¿Qué me dijo?», repitió Alicia, sintiendo que la ansiedad le apretaba el pecho como un aro de hierro. «Siéntate, niña». Vera Ivanovna palmeó el banco junto a ella. «Siéntate. Te lo contaré todo.
Ya es hora de saber la verdad, al parecer. Alicia se sentó, sin apartar los ojos del rostro de la mujer, que estaba a punto de oír. Que Maxim estaba casado, que tenía hijos o algo aún más escalofriante. Maxim es mi hijo, sí, comenzó Vera Ivanovna, mirando hacia el jardín. Buen chico, solo que orgulloso, muy avergonzado de nosotros. ¿Pero por qué? Preguntó Alicia. ¿Cuál es la razón? Vera Ivanovna sonrió con amargura. Mira a tu alrededor, muchacha. Esa es la razón. Somos gente sencilla, pobres. Maxim soñaba con escapar. De aquí desde niño, y lo logró. Pero ahora teme que le demos vergüenza. Eso es una tontería, dijo Alicia. El origen no define a nadie. Es fácil decirlo, respondió la mujer, mirando la ropa cara de Alicia. Cuando vienes de una buena familia, claro, pero cuando pasas la vida contando monedas y remendando lo mismo una y otra vez. En ese momento la puerta crujió. Una joven salió al porche con un niño en brazos. Un niño de unos 5 años la seguía, aferrándose a su vestido, y entonces Alicia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La mujer era igual a ella, como 2 gotas de agua, el mismo cabello rubio, las mismas facciones, la misma complexión, solo que su ropa era vieja, su pelo apagado, y en sus ojos vivía una fatiga desesperanzada. «Mamá, ¿quién es ella?», preguntó la mujer, abrazando al niño con fuerza. «Es Alicia», respondió Vera Ivanovna en voz baja, «la prometida de Maxim». La joven, que evidentemente era Anka, se quedó mirando a Alicia como si hubiera visto un fantasma. «No puede ser», susurró. «Es imposible». «¿Qué es imposible?», preguntó Alicia, aunque algo en su interior ya empezaba a intuir que había caído en una historia mucho más oscura y extraña de lo que jamás habría imaginado. Anka bajó lentamente del porche y se detuvo a 2 pasos de Alicia. Se miraron como si una fuera el reflejo de la otra, y el aire entre ellas pareció chispear de tensión. «Mamá, díselo», pidió Anka, sin apartar los ojos de Alicia. «Dile la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Alice, levantándose del banco con evidente confusión. «¿De qué estás hablando?». Vera Ivanovna soltó un profundo suspiro y cerró los ojos. «Mi niña, estoy cansada y temo que tendrás que descubrir algo que cambiará tu vida para siempre». Las palabras de Vera Ivanovna flotaron en el aire como nubes oscuras que presagian una tormenta. Alice se quedó inmóvil en medio del patio, sintiendo cómo la realidad empezaba a desmoronarse, como un viejo vestido que ya no puede ocultar lo que hay debajo. Anka la observaba con una mezcla de asombro, dolor y quizás algo más, tal vez envidia. «Entra a la casa», sugirió Vera Ivanovna, poniéndose de pie con esfuerzo. «Este no es lugar para hablar de esto». Dentro la casa estaba en penumbra, a pesar del día soleado. Las pequeñas ventanas dejaban pasar poca luz y las cortinas oscuras sumaban aún más sombra. Los muebles, antiguos pero resistentes, parecían de la época soviética. En las paredes colgaban fotos descoloridas en marcos sencillos. En un rincón, un televisor enorme y anticuado parecía haberse detenido en el tiempo. «Siéntate», ordenó Vera Ivanovna, señalando un sofá cubierto de cuero sintético marrón, ya desgastado. «Anechka, pon la tetera», dijo sin mirar. Anka asintió y fue a la habitación contigua, que por los ruidos parecía ser la cocina. Llevaba en brazos a una niña de unos 2 años, que miraba a Alice con grandes ojos azules llenos de curiosidad. En una esquina, un niño mayor se mantenía acurrucado, sin apartar la vista de la recién llegada. «Dios mío, ¿cómo me ven estos niños?», pensó Alice mientras se acomodaba en el sofá, probablemente como una extraterrestre que cayó del cielo en su mundo sencillo y pobre. «¿Cómo se llaman los niños?», preguntó, intentando aliviar la tensión. «Dashenka y Serioshka», respondió Vera Ivanovna con dulzura, mirando a sus nietos. «Son buenos, obedientes, pero la vida no les ha sido fácil». Desde la cocina se oía el silbido de la tetera y el tintineo de la loza.
Anka parecía estar tratando de ordenar sus pensamientos, preparándose para una conversación que lo cambiaría todo. «Alice», comenzó Vera Ivanovna con voz tensa, «ya no puedo soportar más esta incertidumbre. ¿Qué es lo que querías decirme? ¿Y por qué Anna me mira así?» La mujer mayor suspiró de nuevo, entrelazando las manos sobre las rodillas. «Hace 30 años», comenzó lentamente, «en nuestro hospital de maternidad ocurrió un accidente, o mejor dicho, una negligencia, tal vez hasta criminal. El corazón de Alice empezó a latir con más fuerza. Sentía que estaba a punto de descubrir un misterio más oscuro de lo que jamás había imaginado. Aquella noche nacieron 2 niñas», continuó Vera Ivanovna. «Yo di a luz a gemelas, pero me enteré después, mucho después. Me dijeron que había tenido solo una. A la otra la dieron en adopción sin siquiera avisarme. Fue una partera, años más tarde, la que lo dejó escapar. No sabía nada, hasta que ella lo mencionó. Alice sintió como la sangre se le iba del rostro. «Los Volkov», dijo Vera Ivanovna. «Ella me dijo que ellos se llevaron a la niña. Estaba borracha, hablaba sin filtro. Fue entonces cuando me reveló el secreto. Escuchó a los Volkov hablando en una oficina. Ellos son tus padres adoptivos». En ese instante, Anka volvió con una bandeja. Había tazas agrietadas y una tetera. La colocó sobre la mesa y se sentó frente a Alice. «Nos dimos cuenta cuando Anechka cumplió 5 años», continuó la madre. La misma partera, ya retirada, lo volvió a decir. «¿Y la otra niña?», preguntó Alice con voz temblorosa, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «La otra niña creció en la ciudad, con los Volkov. Fue adoptada como se debe». Vera Ivanovna la miró fijamente. «Tú fuiste adoptada». El mundo a su alrededor giró violentamente. Se agarró al brazo del sofá para no perder el equilibrio. «No puede ser», susurró. «Es un error». «No hay error», dijo Anka en voz baja. «Yo lo supe siempre, que en algún lugar había una niña que debió ser mi hermana, una niña que vivió la vida que me correspondía». Las lágrimas quemaban los ojos de Alice. Toda su infancia, todas las preguntas sin respuesta desde que supo que era adoptada, todo ahora tenía sentido, pero el precio era alto. «¿Por qué no fueron a la policía?», preguntó. «¿Por qué no intentaron arreglarlo?». Vera Ivanovna sonrió con amargura. «¿Y qué íbamos a lograr? ¿Quitarle una niña a una familia que la había criado 5 años? Nosotros somos gente común. Los Volkov tienen poder. Nadie nos iba a escuchar». «Pero al menos pudieron conocerse», insistió Alice. «Pudimos», admitió la mujer. «¿Pero para qué? ¿Para herir a 2 familias? ¿A 2 niñas?» Decidimos dejarlo todo como estaba. Anka sirvió té en una de las tazas y Alice notó que le temblaban las manos. «¿Y Maxim?», preguntó. «¿Él lo sabe?». «Maxim lo supo a los 16», respondió la madre. «Le dijimos que Anechka no era su única hermana. ¿Y cuando te vio en la ciudad?». Alice comenzó a entender. «Te reconoció de inmediato», Anka asintió. «Eres exactamente como yo, pero criada con amor, con comodidades, con todo lo que a mí me faltó». La amargura en su voz era tan intensa que Alice sintió un escalofrío, como si hubiese probado ajenjo. «Dios, qué complicado es todo esto». Ella pensaba que Maxim se había acercado a ella por una razón. Sabía quién era desde el principio, pero ¿por qué? ¿Por qué se involucró conmigo? «Maxim siempre se culpaba por nuestra pobreza», continuó Vera Ivanovna. «Lo atormentaba». «Mamá, no», pidió Anka. «No hay necesidad de justificarlo». «¿Pero qué hay que justificar?», saltó Alice. «¿Qué se enamoró? ¿Que no pudo decirme la verdad desde el primer momento?». Anka dejó la taza sobre la mesa con tal fuerza que el té se derramó. «¿Enamorarse?», dijo con un tono que sonó como metal golpeando el aire. Él simplemente decidió obtener lo que, según él, debía pertenecer a nuestra familia. «Anechka», la reprendió su madre con severidad.
Anechka. La mujer se puso de pie de golpe. Mamá, mírala, mira su ropa, sus joyas, y luego mírame a mí, a mis hijos. Vivimos en la miseria, mientras ella se baña en lujos. Eso debió ser nuestro, mío. Si me hubieran llevado a mí. Las palabras de Anka golpearon a Alice como una bofetada. Por primera vez en su vida sintió vergüenza de su bienestar. No tengo la culpa de lo que pasó, murmuró Alice. Lo sé. Anka se dejó caer de nuevo en la silla. Pero eso no lo hace más fácil. Toda mi vida soñé con lo que podría haber sido mi vida, y entonces apareces tú, y lo veo con mis propios ojos. La pequeña Dasha comenzó a llorar, y Anka la tomó en brazos, acunándola con ternura. Háblame de los míos, de tu familia, pidió Alice, de mi padre, de los otros niños. El rostro de Vera Ivanovna se oscureció. Tu padre murió hace 5 años. Su corazón no aguantó. Y no hay otros niños, solo Maxim y Anechka. Siempre pensamos que tú eras una más de nuestras niñas. ¿Maxim enviaba dinero?, preguntó Alice, recordando el mensaje en el teléfono de su prometido. A veces, suspiró Vera Ivanovna. ¿Cuánto se puede trabajar por monedas? ¿Por monedas?, se sorprendió Alice. Maxim siempre me dijo que tenía un buen trabajo. Quizás lo que para ti es bueno, para nosotros significa apenas sobrevivir. ¿Dónde está el padre de los niños?, preguntó con cautela. Se fue, respondió Anka secamente. Cuando se enteró de que venía un segundo hijo, huyó. No supo afrontar la responsabilidad. El silencio se hizo denso en la casa. Solo el reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, y los gorriones cantaban al otro lado de la ventana. ¿Y ahora qué hago?, se torturaba Alice. ¿Cómo vivir con este conocimiento? Y lo más importante, ¿qué siento ahora por Maxim? Hermano y hermana, es una conexión repulsiva. ¿Nunca intentaron buscarme antes?, preguntó. ¿Para qué? Vera Ivanovna abrió las manos. ¿Para arruinarte la vida? Tenías buenos padres, oportunidades. ¿Para qué saber que tu verdadera familia vive en la pobreza? Pero tenía derecho a saber la verdad. Tenía derecho. Sí, admitió la mujer, pero a veces es mejor no ejercer esos derechos. Anka alimentaba a su hija con un biberón, y Alice no podía apartar los ojos de esa escena. Así pudo haber sido su propia vida, si no fuera por aquel error en el hospital. ¿Y Maxim? ¿Decidió corregir la injusticia?, preguntó Alice. No lo sé, respondió Vera Ivanovna con honestidad. Nunca nos habló de ti. Nos enteramos hoy cuando llegaste. Pero mandaba dinero, insistió Alice. Eso significa que se acordaba de su familia. Se acordaba, asintió Anka, pero le daba vergüenza. Tenía miedo de que arruináramos su vida en la ciudad. Serechka, que había estado en silencio en un rincón, se acercó de pronto a Alice. Tía, ¿por qué te pareces a mamá?, preguntó con voz infantil. Alice sintió que un nudo le subía a la garganta. Porque somos familia, respondió con esfuerzo. ¿Eres nuestra tía? Alice miró a Anka, buscando alguna señal en sus ojos. Sí, respondió ésta en voz baja. Es tu tía. Tía. Esa palabra sonaba tan extraña. Toda su vida, Alice había sido hija única, y ahora resultaba que tenía una hermana, sobrinos. Muéstrenme fotos, pidió. Quiero ver cómo vivieron. Vera Ivanovna trajo un álbum viejo, con páginas amarillentas por el tiempo. En las fotos, Alice vio a unos padres jóvenes con 2 niños, un niño de cabello oscuro y una niña rubia. Maxim y Anka de pequeños, en fiestas, en la escuela. Aquí, Maxim en su primer día de clases, señaló Vera Ivanovna, y esta es Anechka, en su graduación del jardín. En cada imagen se notaba que la familia no era rica, pero sí unida. Ropa sencilla, regalos modestos, pero sonrisas sinceras. ¿Y dónde estaba yo en ese entonces?, pensó Alice. Mi verdadera familia estaba aquí, amando a otra niña. Es injusto. ¿Qué es injusto?,
le escapó en voz alta. ¿El cambio? ¿Nuestra pobreza? ¿Tu ignorancia? ¿O el hecho de que Maxim te mintió? Preguntó Anka. Él te ama, añadió inesperadamente. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Alice, sintiendo repulsión al pensarlo. ¿Por qué habla de ti cuando llama? Porque cambió desde que te conoció. Alice miró a la mujer que, hasta hace poco, no sabía que era su hermana. En sus ojos no solo vio dolor, sino algo más, algo parecido a comprensión. Anka, quiero ayudar, dijo de pronto. Quiero ayudar con los niños, con dinero. ¿Por lástima? Preguntó Anka con frialdad. Number, porque nosotros somos familia. Anka la miró por largo rato, y luego por primera vez en toda la conversación sonrió. ¿Sabes? Me agradas, dijo a pesar de todo. El teléfono de Alice sonó. En la pantalla apareció el nombre de Maxim. No contestes, le pidió Vera Ivanovna. No ahora. Primero, entiende todo lo que acabas de descubrir. Pero Alice ya había presionado el botón para contestar. ¿Alice? La voz de Maxim sonaba intranquila. ¿Dónde estás? Fui a tu oficina y me dijeron que no estabas. Estoy en el bar de los Pinos, dijo ella, mirando fijamente a los ojos de Vera Ivanovna. Hubo un largo silencio. ¿En el bar de los Pinos? Repitió Maxim, y en su voz se coló algo que ella no esperaba. Horror. Sí, vine a descubrir la verdad. Sobre ti, sobre nosotros, sobre quién soy yo en realidad. Alice, no saques conclusiones precipitadas. Estoy yendo ahora, espérame. Maxim, sabías quién era yo desde el principio. Otra pausa. Sí, respondió él en voz baja. Lo sabía. La llamada se cortó. Alice bajó lentamente el teléfono. Él viene hacia aquí, dijo en voz baja. Entonces ahora todo saldrá a la luz. Asintió Vera Ivanovna. Él te contará toda la verdad, y tú decidirás qué hacer con ella. Alice miró por la ventana hacia el camino que llevaba al pueblo. En algún lugar, envuelto en una nube de polvo, venía conduciendo el hombre al que amaba, y en quien ya no podía confiar, y lo que les esperaba era una conversación que cambiaría por completo el rumbo de sus vidas. El tiempo parecía haberse detenido en la casa de los Severov. Alice estaba sentada en un sofá desgastado, con una taza de té frío entre las manos, tratando de asimilar el peso de una verdad que acababa de caer sobre ella. Cada tanto, echaba miradas furtivas a Anka, que acunaba a su hija en brazos, y cada vez sentía algo extraño, como si estuviera viendo su propia vida reflejada en un espejo deformado, un reflejo de lo que pudo haber sido suyo. Afuera se escuchó el motor de un coche. Su sonido era distinto, firme, nada parecido a los vehículos viejos del pueblo. Todos lo comprendieron de inmediato. «Es él», murmuró Vera Ivanovna, acercándose a la ventana. «Viene en un taxi». Alice sintió como su corazón comenzaba a latir con más fuerza. Iba a mirar a los ojos al hombre que le había mentido durante 6 meses, pero ¿había sido una mentira? ¿O simplemente no supo cómo contar una verdad que lo destrozaría todo? Maxim había admitido que eran hermanos, que se amaban, pero ¿por qué? Alice, como en trance, se levantó. La puerta del patio chirrió. Pasos rápidos se oyeron acercarse, y luego la puerta principal se abrió de golpe. Maxim estaba en el umbral, despeinado, agitado, con la misma ropa que llevaba por la mañana, pero ahora parecía otra persona, no el hombre seguro de sí mismo de la ciudad, sino el hijo de aquella casa marcado por la pobreza y el abandono. Alice, exhaló su nombre con una súplica en la voz. «Estás aquí». Ella permanecía en silencio, no sabía qué decir. El pecho se le llenaba de emociones mezcladas, dolor por el engaño, shock por la revelación, miedo por lo que vendría después. «Hijo», dijo Vera Ivanovna levantándose, «siéntate. Tenemos que hablar». Maxim entró, pero no se sentó. Se quedó de pie, tenso como un animal acorralado, con la mirada alternando entre Alice y su familia, y en sus ojos ella reconoció el mismo dolor que la desgarraba a ella. «Mamá, ¿qué le contaste?», preguntó. «La verdad»,
respondió Vera Ivanovna con calma. Esa que debiste haberle contado tú. Maxim se sentó frente a Alice, y ahora ella pudo ver su rostro con claridad. Había en él cansancio, miedo, desesperación. Todo eso estaba grabado en sus facciones. Alice, puedo explicarlo todo, dijo él. Entonces hazlo, respondió ella con voz firme. Explícame por qué sabías desde el principio quién soy, y decidiste callarlo. Porque tú y yo somos hermanos, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes de verdad? No te quedes callado. Maxim se frotó la frente con la mano, un gesto que ella ya le había visto antes, justo la noche en que él evitó hablar de su familia. Cuando tenía 16 años, mi madre me contó algo, comenzó lentamente, una historia sobre el hospital donde nací. Me dijo que había una niña, una que debía haber crecido en nuestra familia. Alice intentaba mantenerse serena, aunque por dentro se rompía. He cargado con esa culpa toda mi vida, continuó Maxim. Culpa por la pobreza en la que vivimos, por lo difícil que fue para Anka. Sentía que si no hubiese ocurrido esa sustitución, todo habría sido distinto. Anka se levantó y se llevó a los niños a la cocina. No quería oír más. Cuando me mudé a la ciudad, a veces pensaba en esa niña, dijo él con la mirada en el suelo. Me preguntaba cómo sería, dónde estaría, pero nunca intenté buscarla. ¿Pero la encontraste?, dijo Alice con dureza. No fui yo quien te encontró. Tú apareciste en mi vida. Maxim alzó los ojos, y lo que Alice vio en ellos le dolió más que cualquier verdad. Una tristeza profunda. Hace 6 meses estaba trabajando en una reforma en un edificio de oficinas. Te vi. Salías del ascensor, hablando por teléfono, riendo, y lo supe. Supe de inmediato quién eras. Alice sintió un frío interno. Entonces, ¿nuestro encuentro en el café fue planeado? Esa idea la atravesó como una cuchilla. Eras igual a Anka, susurró él, solo que feliz, exitosa, radiante. Eras lo que ella pudo haber sido, lo que tú debiste haber sido, mi hermana, si no hubiera ocurrido ese maldito error en el hospital. Y decidiste acercarte a mí. La voz de Alice estaba helada. Al principio solo quería verte, saber cómo eras. Fui a tu oficina varios días y te observé desde lejos. Alice recordó aquella sensación extraña de que alguien la vigilaba 6 meses atrás, y ahora sabía que no se había equivocado. Y después, ¿decidiste hablarme? Sí, te vi entrar en un café, justo al lado de tu oficina. Pensé que solo hablaría contigo, que te conocería, y nada más. Pero nada salió como esperaba. Maxim sonrió amargamente. Me enamoré a primera vista, desde nuestra primera conversación. Eras tan viva, tan sincera y hermosa, increíblemente hermosa. Vera Ivanovna guardaba silencio, escuchando atentamente a su hijo. En sus ojos se leía comprensión y simpatía, tanto por él como por Alice. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?, preguntó Alice, mientras Maxim se levantaba y empezaba a caminar por la habitación. ¿Cómo podría decir algo así? Hola, me llamo Maxim, y tú se suponía que debías ser mi hermana, pero todo cambió en el hospital de maternidad. Su voz temblaba. ¿Creerías que estoy loco? Pero cuando empezamos a salir, cuando hablamos de la boda, tenía miedo de perderte, gritó. Tenía miedo de que, si supieras la verdad, huyeras, que entendieras de qué familia vengo y decidieras que somos de mundos distintos, y te fueras. ¿Acaso entiendes que estamos relacionados o no? Tú y yo no podemos, no debemos acercarnos. Alice lo enfrentó. Máxima sintió en voz baja y apenas audible, dijo, no te preocupes, Vera Ivanovna es mi madre adoptiva. Mi padre se casó con ella cuando yo era pequeño. Mi madre biológica murió. Ella estaba embarazada de otro hombre que desapareció cuando su barriga comenzó a crecer. Es difícil de entender al principio, pero tú y yo no estamos relacionados por sangre, de verdad. Alice lo miró, percibiendo sinceridad en cada palabra,
pero eso no hizo que fuera más fácil. Maxim, me has estado engañando durante 6 meses, dijo en voz baja. ¿6 meses viviendo en una ilusión? Él se acercó y se arrodilló junto al sofá. No en una ilusión. Mis sentimientos por ti son reales. Te amo, Alice, no porque se suponía que fueras mi hermana, sino porque eres tú. Sus manos buscaron su rostro, pero ella se apartó. ¿Cómo puedo creerlo?, preguntó. ¿Cómo sé que esto es amor y no un intento de corregir una injusticia del destino? Maxim retrocedió, como si le hubieran dado una bofetada. ¿Crees que te estoy usando? No sé qué pensar, respondió Alice con honestidad. No sé nada. El sonido de platos rompiéndose en la cocina fue seguido por un sollozo contenido. Anka, que escuchaba la conversación, aparentemente no pudo soportarlo más. «¿Quizás debería irme?», sugirió Vera Ivanovna. «No, mamá. Quédate», pidió Alice. «Tienes derecho a escuchar esto. Después de todo, es mi verdadera madre», pensó, y la idea le pareció salvaje e irreal a la vez. Alice y Maxim se sentaron en el suelo, apoyados en la pared. «Sí, al principio me acerqué a ti por curiosidad», comenzó Maxim. «Me atrajo tu parecido con Anka. Pero después conocí al verdadero tú, tu risa, tu bondad, la forma en que te preocupas por la gente, cómo haces el café por la mañana, cómo frunces el ceño cuando te concentras en el trabajo». Su voz se volvió más suave, más tierna. «Para mí, dejaste de ser un símbolo de justicia o injusticia. Te convertiste en la parte más importante de mi vida». «Pero seguiste mintiendo», le recordó Alice, «porque tenías miedo». Maxim golpeó el suelo con el puño. «Tenía miedo de perderte, de que entendieras la distancia que nos separa. Mira a tu alrededor». Hizo un gesto hacia la habitación deteriorada. «Estás acostumbrada a la belleza, al confort, y yo crecí en esta pobreza. Mi familia me pide dinero para pan, y la tuya te regala diamantes». Alice miró las paredes agrietadas, los muebles viejos y las cortinas remendadas, y comprendió que para Maxim encontrarla no era solo el encuentro con una mujer, sino el choque de dos mundos. «¿Crees que eso importa?», preguntó. «Sí que importa», respondió firme. «Y lo sabes. Si te hubiera contado de inmediato quién soy, ¿habrías aceptado salir con un constructor de una familia pobre?». Alice quiso decir que sí, pero se detuvo. ¿Era tan abierta y democrática como pensaba? ¿O los prejuicios sociales eran más fuertes de lo que quería admitir? «No lo sé», respondió sinceramente. «Eso es», sonrió amargamente Maxim, «y sé por eso guardé silencio». Anka salió de la cocina, con los ojos rojos pero manteniendo la dignidad. «¿Puedo decir algo?», preguntó. Alice asintió. «Maxim es un tonto», dijo Anka con sencillez, «pero es un buen tonto. Se ha culpado toda la vida por cosas de las que no fue responsable, y cuando te conoció probablemente pensó que el destino le daba una oportunidad de arreglar algo». «Anka, no hace falta», intentó detenerla Maxim. «Hace falta», respondió con dureza, «porque yo también soy culpable. Te he envidiado toda la vida». Miró a Alice. «Envidié tu vida, tus oportunidades. Y cuando Maxim comenzó a enviar más dinero, entendí que había conocido a alguien, y me alegré, porque eso ayudaría a nuestra familia». Las palabras de Anka quedaron suspendidas en el aire. Alice sintió que toda esta historia era mucho más compleja de lo que parecía. «¿Sabías de nuestra relación?», preguntó. «Lo sospechaba», asintió Anka, y guardó silencio, porque estaba feliz de que finalmente tuvieran esperanza de una vida mejor. «Anka», dijo indignado Maxim, dirigiéndose a su hermana, «te estoy diciendo la verdad. Todos la hemos usado a nuestra manera. Tú para corregir la injusticia del destino, yo para mejorar la vida de los niños, mamá para no sentirse culpable por lo que pasó hace 30 años. Vera Ivanovna palideció. «Anechka, ¿cómo puedes decir eso?». «Porque es la verdad, mamá». Anka se dejó caer en una silla y se cubrió la cabeza con las manos.
Todos queríamos sacar de ti lo que creíamos que nos pertenecía por derecho. Alicia miró a esa familia y entendió que había caído en el centro de un nudo de contradicciones, dolor y culpa tejido durante 30 años. Pero yo no soy una cosa, dijo en voz baja. Soy una persona viva, con mis propios sentimientos. Lo sabemos, asintió Anka, y precisamente por eso me avergüenzo, porque me alegré de tu relación con Maxim, no por él, sino porque pensaba en mi propio beneficio. Maxim se levantó y se acercó a la ventana. Entonces somos todos unos mentirosos y egoístas, dijo con amargura, y Alicia tiene todo el derecho a irse y no volver a vernos jamás. Alicia observó su espalda tensa, encorvada. Luego miró a Anka y a la confundida Vera Ivanovna. Esas personas eran su verdadera familia. No ideal, no perfecta, pero real. ¿Y si no quiero irme?, preguntó suavemente. Maxim se giró de golpe. ¿Y si no quiero fingir que nada ha pasado?, continuó. Quiero entender esta situación y decidir qué hacer. Un destello de esperanza cruzó los ojos de Maxim. ¿Quieres decir que... Quiero decir que todos hicieron cosas estúpidas, interrumpió Alicia levantándose del sofá. Pero yo tampoco soy un ángel. Viví en ilusiones, creyendo que merecía amor solo por ser bonita y exitosa. Pero resultó que mi éxito fue una casualidad. No una casualidad, objetó Vera Ivanovna. Eres inteligente, talentosa. Habrías tenido éxito en cualquier familia. Quizás, aceptó Alicia, o quizás no. En cualquier caso, ahora sé la verdad y debo decidir qué hacer con ella. Se acercó a Maxim. ¿De verdad me amas?, preguntó mirándolo a los ojos. No a la idea de mí, no como un símbolo de justicia. ¿A mí tal como soy? Más que a la vida, respondió él sin dudarlo. Entonces, nunca me vuelvas a mentir. Promételo. Lo prometo. Alicia se volvió hacia los demás. ¿Están dispuestos a aceptarme como soy? No como un símbolo de una vida perdida, sino como una mujer común, con sus defectos. Anka se levantó y se acercó. Sí. ¿Y sabes qué? Creo que tú resultaste mejor de lo que yo habría sido en tu lugar. Por primera vez en todo el día, Alicia sonrió. Nunca lo sabremos. Fuera, caía la tarde. El largo día tocaba a su fin, pero Alicia sentía que algo nuevo comenzaba para todos ellos. La noche en la casa de los Severov transcurrió lentamente, como si nadie se atreviera a romper el frágil equilibrio alcanzado después de una conversación tan difícil. Alicia estaba sentada junto a Maxim en la mesa, y por primera vez en 6 meses, entre ellos no quedaban silencios ocultos. La verdad había sido dolorosa, pero también liberadora, como abrir una herida para poder empezar a curarla. En la cocina, Anka preparaba una cena sencilla, y el aroma de papas fritas con cebolla impregnaba la casa. Los niños jugaban en un rincón con juguetes caseros, lanzándole miradas curiosas a esa tía desconocida que tanto se parecía a su madre. Serioshka se le acercó tímidamente y le tendió un coche hecho con una caja de cerillas. ¿Quieres jugar?, preguntó. Alicia tomó el pequeño objeto sintiendo que algo se movía en lo más profundo de su corazón. Esos niños eran sus sobrinos, sangre de su sangre. «Es un coche precioso», dijo, agachándose junto al niño. «¿Lo hiciste tú solo?» «El tío Maxim me ayudó», respondió Serioshka con orgullo. «Él sabe hacer de todo». Vera Ivanovna lavaba los platos, pero Alicia vio que de vez en cuando le temblaban las manos. La mujer la miraba de reojo, como si aún no pudiera creer que la hija perdida hacía 30 años estuviera sentada en su mesa. ¿Y ahora qué?, pensó Alicia, contemplando esa escena de vida familiar sencilla. ¿Cómo seguir adelante sabiendo lo que sé? Mañana debo volver a la ciudad, dijo rompiendo el silencio. Tengo una reunión importante en el trabajo. Iré contigo, respondió Maxim. Tenemos que hablar. Una conversación seria. Lo sé, asintió Alicia, pero antes debo hacer algo. Sacó de su bolso una libreta y un bolígrafo,
Escribió unas líneas, arrancó la hoja y se la entregó a Anka. Este es mi número y mi dirección. Si los niños necesitan algo, medicinas, ropa, comida, llámame de inmediato. Anka tomó el papel, pero no lo miró. ¿Por lástima?, preguntó en voz baja. No, contestó Alicia con firmeza, porque son mis sobrinos y porque tú eres mi hermana. La palabra hermana sonó extraña, poco habitual, pero correcta. Toda su vida, Alicia había sido hija única, y de pronto descubría que tenía una hermana que había pasado por tantas pruebas. No quiero tu dinero por culpa, dijo Anka. Y yo no lo daré por culpa, replicó Alicia. Ayudaré porque somos una familia de verdad. Vera Ivanovna se volvió desde el fregadero, con lágrimas brillando en sus ojos. Mis niñas, susurró, mis hijas. Alice se levantó y se acercó a la mujer que, hace 30 años, debería haber sido su madre. De cerca vio cada arruga en su rostro cansado, cada cana, cada marca de una vida dura. Quiero que sepas, dijo Alice, que tengo unos padres adoptivos maravillosos. Me dieron amor, educación, todas las oportunidades, y por supuesto, los amo. Vera Ivanovna asintió lentamente. Ellos son tu verdadera familia, pero tú también eres parte de la mía, agregó Alice con sinceridad, y quiero que seamos parte de la vida la una de la otra. Maxim se levantó de la mesa y la miró. Alice, ¿y nosotros?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué hay de nuestra relación? Ella se volvió hacia él, y en sus ojos se podía leer una súplica, miedo, esperanza, un torbellino de emociones. No lo sé, respondió con honestidad. Necesito tiempo para pensar en todo. ¿Cuánto tiempo? No sé, repitió Alice. Tal vez una semana, tal vez un mes. Maxim, me mentiste durante 6 meses. No es fácil perdonar y olvidar. Él bajó la cabeza. Lo entiendo, pero no digo que esto se haya acabado. Ella suavizó la voz. Digo que necesito tiempo. Anka trajo la cena y comieron en un silencio relativo. La comida sencilla parecía extrañamente deliciosa para Alice, tal vez porque estaba preparada con amor, o porque era la primera vez que comía en la misma mesa con su familia de sangre. Pan casero, patatas con mantequilla, pepinillos de su propio huerto, todo tan lejos de su dieta habitual, pero tan cerca de su corazón. Qué extraño es cómo la vida cambia tan rápido, pensó mientras untaba mantequilla en el pan. Esta mañana era una mujer exitosa, segura de lo que quería, y ahora no sé nada. ¿Quién soy? ¿La hija de los intelectuales Volkov o la hija campesina de Vera Ivanovna? ¿La prometida de un constructor rico o la hermana de sus hijos? La pequeña Dasha se acomodó en su regazo y jugaba con su pulsera. Alice miró sus deditos gorditos y pensó que esa bebé podría ser su sobrina. Si no hubiera sido por el intercambio en el hospital, tal vez ella misma tendría hijos así. Tía, ¿y tú eres rica?, preguntó de repente Serioshka. Serioshka la apartó, y Anka sonrió. Sí, tengo más dinero del que una persona necesita. ¿Y tú? ¿Compartes?, preguntó el niño con espontaneidad infantil. Serioshka protestó otra vez. Claro que compartiré, respondió Alice. Somos familia. Después de la cena, Maxim llamó un taxi hacia el centro regional para que pudieran tomar el último autobús a la ciudad. Los preparativos fueron rápidos. Alice solo llevó su bolso. Ven a visitarnos, dijo al despedirse de Vera Ivanovna. De verdad quiero presentarte a mis padres. ¿Les molestará?, preguntó la mujer con cautela. No lo sé, admitió Alice, pero lo averiguaremos. Anka salió a despedirlos en la puerta, con la pequeña Dasha en brazos y Serioshka aferrado al dobladillo de su vestido. Alice, dijo, cuando el taxi ya estaba listo. Gracias por no huir, por escucharnos, por no odiarnos. Alice la abrazó torpemente a través del niño, pero con sinceridad. No nos conocemos aún, dijo, pero tenemos tiempo para arreglarlo. ¿De verdad vas a ayudarnos?
preguntó Anka en voz baja. Sí, pero no solo con dinero, respondió Alice. Quiero ser parte de la vida de los niños. Quiero que conozcan a su tía. El camino a la ciudad fue silencioso. Maxim se sentó junto a Alice en el autobús, pero no intentó hablar. Entendía que ella necesitaba tiempo para asimilar todo. De vez en cuando le lanzaba miradas furtivas, cargadas de ansiedad y esperanza. Las luces de los pueblos escasos parpadeaban fuera de la ventana, y luego apareció la periferia de la ciudad. El mundo familiar regresaba, pero Alice sentía que ella misma había cambiado para siempre. ¿Quién era yo esta mañana?, pensó mirando su reflejo en el cristal. ¿Una ingenua que creía conocer a su prometido? ¿O solo una mujer que creyó en el amor? Al llegar a su casa, Maxim la acompañó hasta la entrada. ¿Puedo subir?, preguntó él. No hoy, respondió Alice, suave pero firme. Necesito estar sola. Alice, soy Maxim. Por favor, no compliques una situación que ya es difícil. Él asintió y se alejó para tomar un taxi. Maxim, lo llamó ella. Se dio la vuelta. Te quiero mucho, dijo, pero ahora no sé si eso es suficiente. En el ascensor, subiendo a su piso, Alice pensaba en cómo todo a su alrededor parecía haber cambiado: las paredes espejadas, el suelo de mármol en el recibidor, las puertas caras de los apartamentos. Todo parecía un decorado para una obra en la que ella interpretaba un papel que no le pertenecía. El apartamento la recibió con silencio y orden. Todo estaba en su lugar: muebles de diseño, cuadros en las paredes, flores frescas en jarrones. Pero aquella belleza ahora le parecía fría y artificial, demasiado distante de la cálida y sencilla casa del norte. Alice fue a la ventana y miró la ciudad extendida abajo. Allí vivían personas que creían conocerla, colegas, amigos, conocidos. Pero, ¿quién era realmente? ¿Cambiaría la forma en que se veía a sí misma tras lo que había descubierto? Se sentó en el sofá y marcó el número de su madre adoptiva. «Mamá, soy yo. ¿Puedo ir a verte?», susurró con la voz temblorosa. «Necesito contarte algo». «Claro, hija. ¿Pasó algo?». «Pasó mucho. Estoy en la casa donde crecí». Alicia se encontraba en una zona residencial de lujo, frente a una mansión de 2 pisos con un jardín impecable. Allí había pasado los mejores años de su vida. Allí aprendió a leer. Allí recibió sus primeras lecciones de etiqueta. Allí se sintió amada y necesitada. Al acercarse a la casa, los recuerdos la envolvieron como un susurro. Los árboles de Navidad en el salón, los cumpleaños con pasteles y regalos, las tardes de verano en el jardín, cuando su madre le leía cuentos. Aquellas personas le habían dado todo lo que podían. ¿De verdad tenía que elegir ahora entre 2 familias? María Leonidovna la recibió en la puerta, una mujer elegante de 55 años, cabello gris cuidadosamente peinado y ojos llenos de ternura. Apenas vio el rostro de su hija, lo comprendió todo. «Alicia, estás pálida. ¿Qué pasó?», preguntó mientras la abrazaba. «Mamá, siéntate. Lo que voy a contarte puede impactarte». Fueron al salón, donde ardía la chimenea y las paredes estaban decoradas con fotos de una familia feliz. Alicia habló, contó todo: sus sospechas sobre Maxim, el viaje al pueblo, el encuentro con los Severov y el descubrimiento que le sacudió el alma. María Leonidovna escuchó sin interrumpir, solo haciendo preguntas puntuales para entender mejor. Cuando la historia terminó, guardó silencio durante un largo rato. «¿Y tú crees que todo esto es cierto?», preguntó al fin. «Estoy segura», respondió Alicia. «El parecido con Ana es innegable. Las fechas coinciden». María Leonidovna se levantó y fue hacia la ventana. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «siempre tuve la sospecha de que había algo inusual en tu origen». «¿A qué te refieres?». «Cuando te adoptamos, deseábamos tanto tener una hija que no esperamos el proceso oficial. Aceptamos la recomendación de un conocido. Y una mujer...». Desvió la mirada, llena de culpa, y Alicia entendió.
Se acercó y la abrazó. Mamá, quiero que sepas algo. Ustedes son mis verdaderos padres. Lo que descubrí de los Severov no cambia eso. María Leonidovna la abrazó con fuerza. Lo sé, cariño, y me alegra que hayas encontrado a tu familia biológica. Son buenas personas. Sí, asintió Alicia. Gente sencilla, honesta, pobre, pero con un corazón enorme. Entonces debemos ayudarlos, dijo con decisión María Leonidovna. Conocerlos, seriamente. ¿De verdad? Por supuesto. Son la familia de mi hija. ¿Y papá? Es un hombre sabio. Entenderá. A la mañana siguiente, Alicia despertó en su cuarto de la infancia, intacto como un pequeño santuario de recuerdos. El sol entraba por la ventana, iluminando el jardín. Todo parecía más claro, más estable. Durante el desayuno, organizaba sus pensamientos. Necesitaba hablar con Maxim, mejorar la relación con los Severov, apoyarlos económicamente, reunir a ambas familias. Había mucho por hacer, pero sentía que tenía la fuerza. Su padre, como ella intuía, reaccionó con calma. Lo importante es que seas feliz, dijo, y la familia siempre es un regalo, aunque venga con dificultades. El teléfono sonó. Alicia estaba terminando su café. Era Maxim. Buenos días, dijo con cautela. ¿Dormiste bien? Mal, respondió Alicia con honestidad. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. ¿Podemos vernos? Maxim, por favor. Necesito mostrarte algo. Una hora después, se encontraron en el parque cerca de la casa de Alicia. Maxim tenía ojeras. En sus manos sostenía un sobre. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Una carta. La escribí anoche. Alicia tomó el sobre, pero no lo abrió. Maxim, si esto es un intento de convencerme, no. Es un intento de explicarte lo que sentí cuando te conocí, lo que viví estos 6 meses, lo que siento ahora. Alicia lo miró, a ese hombre que se había vuelto parte de su vida y que ahora estaba ligado a ella por lazos mucho más profundos y complejos de lo que imaginó. La leeré, prometió, pero eso no significa que tomaré una decisión ahora. Lo sé, y estoy dispuesto a esperar. ¿Y si decido que no puedo perdonar la mentira? Maxim sonrió con tristeza. Entonces, recordaré estos 6 meses como los más felices de mi vida. Alicia volvió a casa con la carta en la mano. Pensaba en que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión. Decidir confiar, decidir perdonar, decidir construir, incluso entre ruinas. Esa noche llamó a Anka. «Hola», dijo, «¿cómo estás?» «Bien», respondió la hermana. «Los niños preguntan cuándo vendrá la tía Alicia». «Pronto. Y no iré sola. Quiero que conozcas a mis padres». «¿En serio?» «Muy en serio. Somos una familia, Anka. Grande, complicada, pero familia». Después de la llamada, Alicia abrió la carta de Maxim. Él le hablaba de sus sentimientos, de sus miedos, de lo mucho que temía perderla, de cómo se había enamorado de ella, no por su belleza o éxito, sino por su sinceridad y bondad, de cómo estaba dispuesto a enmendar sus errores el resto de su vida. «El amor no siempre empieza bien», escribió al final, «pero puede volverse verdadero si 2 personas están dispuestas a luchar por él». Alicia cerró la carta y miró por la ventana. El cielo estrellado se extendía sobre ella. En algún lugar, en un pequeño pueblo, su familia de sangre dormía. Y en la ciudad, el hombre que tal vez aún podía ser el amor de su vida. Ella amaba, pero aún no podía confiar por completo. No dormía, y en esa casa vivían las personas que le habían dado lo mejor de la vida. Quizás la felicidad no está en elegir entre la vida vieja y la nueva, pensó. Quizás la felicidad está en encontrar la manera de unirlas. Al día siguiente, caminó por la ciudad durante horas, pensando en el futuro. Pasó frente a la oficina donde trabajaba, el café donde conoció a Maxim por primera vez, las tiendas donde había comprado cosas caras. Todo eso formaba parte de su vida, pero ahora parecía menos importante. En la mañana del tercer día, llamó a Maxim.
Leí tu carta, dijo, y quiero intentarlo de nuevo, pero sin mentiras ni secretos. Si hay algo entre nosotros, debe basarse en la honestidad completa. Acepto, respondió él inmediatamente, en cualquier condición. Ven, vamos juntos al pueblo. Te presentaré a mis padres. Es hora de que todos nos convirtamos en una familia. Alice dejó el teléfono y sonrió. Sabía que habría dificultades, mucho trabajo por hacer en la relación, muchas preguntas por responder, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que avanzaba en la dirección correcta. El amor, como descubrió, no tiene límites, pero exige valentía, honestidad y la disposición de aceptar al ser amado tal como es, con todos sus secretos, errores e imperfecciones. Un mes después, en la casa de los Severov, hubo una cena especial. En una sola mesa, dos familias se sentaron: los ricos Volkov y los humildes Severov, unidos por una niña que resultó ser un puente entre dos mundos. Maxim estaba nervioso al conocer a los padres adoptivos de Alice, pero poco a poco entendió que estas personas no juzgaban por el origen, sino por los actos. Y cuando Alice tomó su mano durante esa cena, él comprendió que no solo había recibido perdón, sino también una oportunidad para ser parte de una familia grande, compleja, pero real. ¿Qué crees que les depara el futuro a Alice y a su prometido? ¿Podrá ella realmente integrarse en su gran familia o pronto se cansará de jugar ese papel y se aburrirá? Esperamos tu opinión en los comentarios. ¡Hasta pronto!